Bueno, estamos en Lucas, el capítulo 11 de nuevo, comenzando esta vez en el versículo 9. Estamos en una sección de Lucas capítulo 11 sobre la oración. Y esta es la tercera y última porción de este pasaje. Y muy interesante lo que tenemos acá. Hay una técnica, les he hablado sobre esta técnica en otras ocasiones. En los tiempos bíblicos, muchos de los lectores no sabían leer. De hecho, un porcentaje muy pequeño de la población en los días de Lucas, por ejemplo, sabía leer. Entonces, los autores cultos, educados como Lucas, cuando escribían pensando en la gente que iba a escuchar las palabras y no especialmente leer las palabras con sus ojos. Por eso Pablo dijo en Romanos que la fe viene por el oír por la palabra del Señor, porque la gran mayoría de la gente no sabía leer. Entonces estaban oyendo las palabras del Señor para la salvación. Entonces estos autores usaban de técnicas literarias como señales para los oyentes. Y una de estas técnicas se llamaba inclusio. Y en esta técnica, el autor tomaba una porción donde el mismo tema existía, y entonces con señales al principio y al fin, él marcaba de qué se trataba. Por ejemplo, aquí en versículo 2, en el capítulo 11, esta sección sobre la oración comienza con lo que llamamos nosotros el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y entonces ahí sigue hablando de la oración hasta el versículo 13, en donde encontramos vuestro Padre. Entonces lo que Lucas está diciendo, en esta ocasión, el Señor está enseñando sobre la oración, como es obvio, pero el énfasis tiene que ver con nuestro Padre celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Entonces todo lo que estamos viendo acá tiene que ver con cómo es que nosotros, seguidores de Cristo Jesús, podemos comunicar con el Padre Celestial, nuestro Padre, el Padre que está en los cielos. Así que comenzamos la vez antepasada con el Padre Nuestro, y luego la vez pasada vimos lo que nunca, jamás sucederá cuando oramos. Dios nunca, jamás nos rechazará. Ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver lo que sí necesariamente tiene que suceder cada vez que oramos. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que dice el texto aquí en versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, acudimos a Dios en oración con la esperanza de convencerle de la necesidad que tenemos, o vamos como un niño que está buscando el apoyo, el amor y la guía de su padre que le ama. Y quiero decirles que yo creo que, hablando de mi propio caso, que muchas veces me encuentro en la oración en un pánico. ¡Ah, Señor! Y tratando de convencerle de por qué tiene que contestar mi oración, porque me urge. En vez de acercarme como un niño a mi Padre, con toda la confianza en el mundo de que mi Padre me va a proteger.
Así es el padre terrenal, ¿verdad? Un buen padre. Yo sé que hay casos que no, pero en una buena familia, el niño, la niña, tienen confianza en su papá. Y cuando algo malo sucede, va corriendo a su papá, papá, papi, por favor. Y sabe que su papá le va a cuidar, va a proveer, va a proteger, todo, todo. Entonces, toda esta sección tiene que ver con la oración, seguramente, pero además tiene que ver con la oración como una manera para comunicar con nuestro Padrecito Celestial, nuestro papito que está en los cielos. Esta es la enseñanza. Ahora, varios principios tenemos acá. Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. Siempre. Esto siempre va a suceder. No es un Dios en el cielo que está ahí. Vamos a ver lo que Luis está diciendo, porque a mí no me cae muy bien Fernando. No, Él está escuchando las oraciones de todos sus hijos, porque es un buen Padre celestial. Y siempre nos escucha, siempre responde. Y por eso tenemos un problema con los versículos 9 y 10. Y el problema que tenemos es que muchas veces no estudiamos estas palabras dentro de su contexto. Ahora aquí en Graceway usamos una filosofía para acercarnos a la Biblia que se llama la exposición de la Biblia. Muchas veces en la predicación o de enseñanza comenzamos pensando en algún tema. Bueno, vamos a hablar de tal cosa. Ahora a ver lo que la Biblia dice al respecto. Y nosotros comenzamos al revés. Es decir, ¿qué dice la Biblia? Y entonces, basado en lo que dice la Biblia, vamos a formar nuestras opiniones y temas. Y por eso, cuando estudiamos la Biblia, casi siempre, hay veces cuando no, pero casi siempre, cuando estudiamos la Biblia, vamos versículo por versículo en su contexto, porque uno de los principios más importantes para estudiar la Biblia es el contexto. Tenemos que entender las palabras dentro de su contexto. Ahora, vamos a ver otra vez versículos 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, correctamente señalamos que el tiempo literal de los verbos puede interpretarse precisamente como una acción continua. Es decir, todo aquel que sigue pidiendo, todo aquel que sigue, que continúa pidiendo, que sigue llamando, etc. Y técnicamente es cierto. Pero si sacamos esas palabras fuera de su contexto, hay un peligro. Y el peligro es el hecho de que estamos en peligro de convertir la oración en una actividad basada en obras. Es decir, entre más estoy pidiendo, entonces Dios me va a contestar. Me contesta a mí porque yo oro más que tú. Y no es el contexto. No es el contexto, porque esto coloca el enfoque sobre nosotros. Y el inclusio aquí no es nosotros cuando oramos, y así oramos nosotros, no. Esta sección tiene que ver con Padre nuestro, que está en los cielos, nuestro Padre celestial. Y si sacamos estas palabras fuera de su contexto y las enseñamos como comúnmente se enseña, si no tenemos cuidado, dentro de poco el enfoque está en nosotros. ¿Cuánto oramos? ¿O cuántas veces? ¿O por cuántas horas? ¿O lo que fuera? Y entonces el enfoque no está en nuestro Padre, está en nuestras obras y no es el texto, no es el contexto.
¿Acaso tú juegas con la mente de tus hijos? Como he visto en algunos casos, les obligas a pedirte algo una y otra vez por el puro gusto de escucharles rogar, o para probar su sinceridad o lo que fuera. Si lo haces, deja de hacerlo, por favor. Porque si no dejas de hacerlo, estos niños van a crecer con un concepto torcido de quién es Dios. Porque Dios no es así. Dios es un Padre perfecto, sin mancha, con motivos puros, que nos ama, sin condiciones, así tal como somos. Esto es lo que enseña la Biblia. Y el contexto es la clave para comprender lo que Jesús está diciendo. En versículo 9 dice, y yo os digo, es decir, esto se conecta con lo que vimos la vez pasada. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ¿qué es lo que vimos la vez pasada? Vimos la vez pasada que Dios jamás, nunca nos puede rechazar. Jamás. Fue el punto de la historia que vimos la vez pasada. Y en base de eso, sigamos pidiendo pues. Vamos a su trono porque nuestro Padre nos escucha. Él siempre nos recibe. Y por eso vamos a seguir pidiendo, por eso vamos a seguir buscando, por eso vamos a seguir tocando la puerta, porque Él es nuestro Padre que nos ama. Y de repente, otro enfoque. Y les digo que es el enfoque bíblico, porque este es el contexto. No es un juego a ver quién puede pedir más. No es que el Padre Celestial ahí está diciendo, no, me pediste tan solo 49 veces, yo estaba esperando hasta 50. Pero honestamente, esta es la locura que de vez en cuando entra en nuestras mentes. Y algo sucede, oramos y oramos y oramos y parece que no pasa nada. Pues, fracasé. Posiblemente no entendiste bien la Biblia. Pero cualquier fracaso no tiene que ver con el amor del Padre Celestial, porque Él nunca nos puede rechazar. Y este es el punto. Y por eso, porque Él nos ama tanto, porque es el Padre perfecto sin falla, por eso podemos seguir pidiendo, por eso podemos seguir tocando y buscando, porque Él nos ama. El principio de la oración en este contexto es enseñarnos una dependencia total de Él. Como los infantes, los bebés, dependen totalmente de sus padres. No pueden ni comer sin sus padres. Los recién nacidos no pueden andar, no pueden moverse. No pueden hacer nada. Una dependencia total de sus padres. Con el crecimiento, la madurez y la buena crianza, los niños aprenden a hacerse responsables de muchos de los elementos básicos de la vida. Pero la dependencia del amor, la sabiduría y el consejo de los padres debería permanecer. Mis hijas ya tienen sus propias familias, sus propios hijos, pero hasta el día de hoy, aunque no es necesariamente cosa de todos los días, pero a cada rato nos están pidiendo consejos, oración, dependen del amor y la aceptación que reciben de nosotros. Es algo tan importante para su crecimiento, para su ser, para su éxito. Ahora, no tenemos que despertarlas cada mañana porque ellas están despertando a sus propios hijos. No tenemos que decirles qué comer porque es lo que están haciendo para sus hijos. Tienen una madurez, pero la relación sigue. Y con la madurez,
es algo aún más profundo. Ahora, esta analogía, al igual que todas, eventualmente deja de ser exacta, pero existen aspectos paralelos. Por ejemplo, los niños aprenden a alimentarse a sí mismos, a lavarse las manos, a ser responsables, todo esto. Ahora, creciendo más allá de la infancia es la responsabilidad del discípulo. Por eso los domingos estamos hablando de lo que es ser discípulo de verdad. Estamos hablando de los 3 elementos básicos, la necesidad de un fundamento sólido en la palabra del Señor. Estamos hablando de la necesidad de una vida misional, o sea, una vida hacia afuera, enfocado en los demás y no tan solo en mí mismo. Y el tercer elemento es este compromiso para seguir creciendo todos los días de la vida. El creyente que llega a un punto y cree que todo lo sabe, todo lo puede, es el creyente que comienza a morir. Es el creyente que comienza a convertirse en fariseo. El discípulo verdadero, es aquella que sigue todos los días creciendo, buscando la madurez. Y es precisamente lo que queremos en la oración también. Yo sé que si estoy enfermo, por ejemplo, puedo acudir a Dios. Pero también, si tengo una medida de madurez, yo sé que soy responsable a la misma vez de cuidar de mi cuerpo, mi dieta, mi aseo, todo esto. ¿No es lo que esperamos de los niños? O sea, cuando son chicos muy pequeños, puros niños, ¿qué podemos esperar? Pero cuando tienen sus 14, 15 años, 16, ya estamos esperando una madurez. Y en esta edad estamos tratando de convencerles, oye, si tan solo estás comiendo pizza y hamburguesas, ¿qué? Entonces se enferman. Entonces, como padres, ¿qué estamos haciendo? Ayudándoles a madurar, a crecer. Ahora, en este sentido, muchas veces en la oración, cuando estamos hablando de todo esto con el Padre Celestial y Él nos convence, Él nos señala las fallas en nuestras vidas, en cierta medida llegamos a ser la respuesta nosotros mismos a la oración. Padre, estoy enfermo, ayúdame, sáname, Señor. Bueno, está bien. He puesto un montón de médicos dentro de la ciudad en donde vives. ¿Por qué no quieres buscar ayuda? Te he dado supers por todos lados de la ciudad con comida, buena y mala. ¿Qué escoges? Debes descansar, pero solo duermes 3, 4 horas cada noche. Y te quejas de que estás enfermo. En esos momentos encontramos si Dios es meramente una fuerza cósmica, una superstición, o si de veras es nuestro Padre que está en los cielos. Pierdo mi empleo. ¿Qué hago? Dios mío, ayúdame. Necesito trabajo. Seguro. Pero si tenemos madurez, vamos a pensarlo bien, vamos a pensar sobre la vida. ¿He sido responsable en alguna manera? ¿Por qué me despidieron? ¿Puedo aprender algo? Puede ser porque pasé 2 semanas sin aparecer en el trabajo y no dije nada. ¿Esto tendría algo que ver posiblemente? ¿Quién sabe? Y es increíble cuántos creyentes que dicen ser creyentes tienen este nivel de inmadurez.
Y Dios tan solo es esa fuerza a que acudimos en momentos de prueba, pero sin querer aceptar ni una mínima porción de la responsabilidad. No queremos crecer, no queremos mejorarnos, no queremos aprender de los fracasos. Una persona madura recibe el fracaso como oportunidad para crecer y mejorar y ganar. La persona irresponsable tan solo se queja y acude a Dios como una fuerza cósmica, nada más. Otro principio aquí en este pasaje: el amor y la gracia de Dios siempre van más allá de nuestras expectativas. Es decir, nuestro Padre Dios es mucho más amoroso y fiel, aunque un Padre terrenal. Y por eso el Señor dice en el versículo 11, ¿qué padre de vosotros? Y no es mexicano el Señor cuando dice qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ojalá que nunca hayas tenido motivos para dudar del amor de su Padre. Digo, tu Padre terrenal. Pero honestamente, hay padres no muy responsables. Y ojalá que no hubiera sido el papá tuyo. Sin embargo, porque sucede, hay muchas personas que tienen lo que los psicólogos dicen problemas de padre. Porque sus padres terrenales les han fallado. Y por eso estas personas tienen mucha dificultad en confiar en personas en posiciones de autoridad y sobre todo confiar en Dios mismo. Porque el plan de Dios es que el Padre terrenal sea modelo de lo que es Dios. Con todas sus imperfecciones y fallas, el plan divino es que el Padre de familia sea modelo de nuestro Padre celestial. Y cuando nuestro Padre terrenal ha sido un fracaso, entonces estas personas van a tener dificultad en confiar en su Padre celestial. Es natural. Pero una parte inmensa de sanar consiste en desarrollar una relación sólida con nuestro Padre celestial. Cuando personas como Marco y su servidor y otros más, cuando estamos aconsejando a personas que tienen estos problemas de padre, una buena parte de lo que estamos tratando de hacer es enseñarles que no podemos cambiar a su Padre terrenal, pero lo que podemos hacer es cambiar la actitud que tienes en cuanto a tu Padre celestial, porque Él nunca nos falla. Pero lo que sucede muchas veces, las personas aún de una forma inconsciente no confían en Dios. Es algo que nunca lo han pensado bien y es una reacción. Cuando algo pasa, entonces de inmediato, por eso, yo oré y no me contestó. Yo fracasé de alguna manera. O sea, sin entender intelectualmente lo que están diciendo, lo que está pasando, están echando la culpa a Dios porque su Padre terrenal les ha fracasado. Y para sanar, lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en nuestro Padre celestial, que nunca, jamás nos rechaza y siempre, siempre necesariamente nos responde. Y es precisamente lo que el Señor aquí nos está enseñando. Y siempre Él va más allá de aún lo que creemos que necesitamos. Por ejemplo, versículo 13.
El Señor sigue diciendo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí Jesús está utilizando el ejemplo del don del Espíritu Santo. Ahora, aquí es lo interesante. Pablo no es creyente todavía. El Nuevo Testamento todavía no existe. Ellos no saben nada de la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu aparece en el Antiguo Testamento, pero no hay ninguna enseñanza del hecho de que el Espíritu quiere morar dentro del creyente y todo eso. Ellos ni siquiera saben que necesitan del Espíritu. Y aquí está el Señor Jesús utilizando un ejemplo de algo que todavía no ha sucedido. Increíble. ¿Cuántas veces nos bendice Dios en maneras que ni siquiera sabíamos que necesitábamos? Esto sí es madurez. Jesús está enseñando a estos chicos, a estos discípulos. Oye, mira, si pides al Señor, esto es lo que va a suceder. Y por ejemplo, tu padre terrenal, si le pides un pan, lo que fuera, un huevo, ¿cómo es que te va a dar escorpión o lo que fuera? Y tu Padre Celestial, Él te da el don del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué cosa? Se les pasa por alto. No saben, no tienen idea de lo que está diciendo. Ahora, nosotros hoy en día, nosotros vamos a decir, claro, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Correcto. Ellos no lo entienden. Pero ese es el punto. Aún antes de entender su necesidad, su Padre Celestial lo está proveyendo. Y yo pregunto, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Le acudimos en alguna circunstancia y el Padre amante que está en los cielos nos está contestando, pero aún más allá de lo que entendemos. Es como en el caso, por ejemplo, algunos de ustedes posiblemente están depositando dinero en una cuenta de ahorros porque quieren que algún día su hija, su hijo pueda estudiar en la universidad. Posiblemente nunca tuviste oportunidad y tomaron una decisión como padres, posiblemente antes del nacimiento de su hijo, su hija. Bueno, vamos a comenzar esta cuenta de ahorros para que algún día nuestro hijo, nuestra hija tenga la oportunidad de asistir a una buena universidad. Ahora, ¿cómo le explicas esto a un niño de 3 años? O 5 años, estás en el súper y el niño está gritando, mami, quiero esto, quiero eso. No, quiero eso. No puedo gastar este dinero porque estamos ahorrando para tu universidad. Quiero eso. Es imposible entender el amor y la visión que tienen los padres. Y es difícil aún para los adolescentes. Nuestra nieta se casa. ¡Qué milagro! Y yo recuerdo hace algunos años que ella quería esto, que quería el otro. Necesito un carro nuevo. Necesito esto. Y ahora sus padres le han dicho, mira, este es el presupuesto que tienes para tu boda. Durante muchos años hemos ahorrado y este es el presupuesto que tienes. Pero hace 2, 3 años, necesito esto. Ni estaba pensando en lo que iba a suceder. Y lo que digo, nuestro Padre Celestial es igual. Él sabe dar buenas dádivas. Y esto
nos protege de nosotros mismos cuando le pedimos cosas que resultan ser dañinas. Por eso a veces no vemos lo que pedimos. Y también como padres, muchas veces una hija, un hijo, quiere algo, tiene que tenerlo. Y nosotros sabemos, no, eso no te conviene. Podría ser dañino, peligroso, ilegal, lo que fuera. Y Dios sabe lo mismo. Un padre amoroso no entrega automáticamente todo lo que le pida a su hijo, porque sí desea darle todo lo que necesita y mucho más allá, dándole aún lo que no sabe que necesita. Pero nunca jamás nos rechaza y siempre responde, aunque a veces responde en maneras que no esperamos. Él sabe dar buenas dádivas. ¿Qué cosas podría estar preparando Dios para nosotros que nosotros ni sabemos de qué se tratan? Imagínate. Otro principio acá, siempre tendremos preguntas que quedan sin respuesta. Tal vez no lo conocemos como Padre, sino como decía antes, le conocemos solo como una fuerza cósmica. Y honestamente hay personas que creen en Dios, han depositado su fe en Cristo Jesús, pero nunca han crecido, nunca han desarrollado esta relación familiar con Dios. Y su concepto de Dios, nada más una fuerza cósmica. Ah, tengo un problema. ¡Ay! Fuerza cósmica! Yo tengo una necesidad. Pero esa relación familiar, especial, profunda, amorosa, no existe. Y es debido a que tenemos una relación de familia con Él, que tenemos esa libertad de acudir a Él en cualquier momento. El Evangelio se trata de mucho más que gracia para salvación. La Biblia también habla de la gracia sustentadora de Dios. Y por eso, como decía antes, tenemos que seguir creciendo. A veces tal vez Dios ya ha respondido, pero no podemos verlo porque esperamos la respuesta en una manera diferente. Como sucede a veces cuando oramos por la sanidad de un ser humano. Este ser amado tiene cáncer, digamos, y estamos pidiendo su sanidad, por supuesto que sí. Y el ser querido muere. Y aún en este caso, Dios contestó la oración y le proveyó una sanidad más completa. Difícil para nosotros, porque sentimos la pérdida, pero son los momentos en que tenemos que confiar en esta relación familiar que tenemos con Dios, que Él sabe mejor. Y lo que ha resultado, si creemos la Biblia, ha sido una sanidad completa. Porque digamos que Dios milagrosamente sana a esta persona, y a veces esto sucede, pero en cada caso vuelve a morir en algún momento. O sea, es cuestión de tiempo. Y cuando comparamos el tiempo de una vida aquí en la tierra con la eternidad, no es nada. No es nada. Y si tenemos fe en Dios, sabemos que tendremos toda la eternidad para disfrutar de esas relaciones con los seres queridos. Y por eso digo, a veces Dios responde, pero nosotros ni lo vemos ni lo entendemos porque estamos esperando diferente respuesta, diferente manera, lo que fuera. Cuando la oración sea nuestro estilo de vida, nuestra vida será diferente, definitivamente. Para comenzar, la vida será una vida confiada. ¿Realmente comprenderíamos que podemos confiar en Dios y que Él nunca nos rechaza? ¡Qué confianza! ¡Qué confianza saber lo que aprendimos la vez pasada! Que Dios nunca jamás podría rechazarnos. Y por eso, esta noche el pasaje dice, por lo tanto,
podemos seguir pidiendo, podemos seguir tocando y podemos seguir buscando, etc. Confianza. Confianza. Y no nos ataca entonces el pánico por pensar que tenemos que convencer a Dios de algo, sino que simplemente tenemos confianza en Él. Él sabe mejor. Resulta en una vida fructífera. Antes que supieran lo que les hacía falta, Dios estaba proveyendo al Espíritu Santo a estos seguidores de Jesús para darles el poder que necesitaban para transformar el mundo entero. Y nosotros, dice la Biblia, hemos recibido al mismo Espíritu, con el mismo propósito, con el mismo plan. Además, tendremos una vida profunda y con propósito. A medida que crecemos, empezamos a comprender la profundidad de lo que llamamos el Padre Nuestro. Y vemos que esta oración empieza con los propósitos de Dios, no los míos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad, no la mía. Si me das el pan de cada día, estoy bien. Pero lo importante son tus propósitos, Padre. Tu misión, tu significado. Dios nos ha dejado aquí en la tierra para que marquemos una diferencia aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo para permitir que Dios nos use como la respuesta a nuestras propias oraciones? Estamos estudiando la palabra, creciendo juntamente con otros creyentes, sirviendo en la comunidad, pero todas las cosas que el Señor espera de nosotros, todo tiene que ver con Él y no con nosotros. Y además, cuando la oración sea un estilo de vida, tendremos una vida de familia también. Y aunque nuestra familia terrenal nos falla, espero que no, Dios es nuestro Padre Celestial y la iglesia es nuestra familia. Estuvimos hablando el otro día en cuanto a la Navidad, que este año nos toca un domingo. Y fue muy interesante para mí escuchar las diferentes culturas aún en nuestro equipo de liderazgo, porque muchas de las personas que son de acá están diciendo, bueno, es difícil cuando la Navidad nos toca un día domingo porque estamos con la familia y los niños y los abuelos y bisabuelos y todo esto y tan complicado. Pero por el otro lado, tenemos muchas personas en nuestra iglesia que no están con sus familias terrenales, porque o estar en otro país o lo que fuera, y por eso la Navidad en un día domingo es aún más importante, porque aquí encontramos nuestra familia. Uno de los líderes de la iglesia se llama John Baxter. John y su familia se trasladaron de Kentucky, creo, aquí a Kansas City hace 3 años. Tienen 5 hijos. Y una de las primeras cosas que hicieron fue identificar aquí en la iglesia una pareja para ser los abuelos de sus hijos. Y han desarrollado una relación linda con esta pareja. Y son como sus abuelos. Shirley y yo tenemos a varias personas a través de los años que nos han recibido como padres, como abuelos. Hay una señorita china que es doctora en medicina, que está terminando pues unos estudios especializados en Nueva Orleans. Y cuando era estudiante de medicina acá, miembro de esta iglesia, un día habló con mi señora y conmigo y dijo, yo quisiera oficialmente, formalmente, adoptarlos como mis abuelos espirituales, porque aunque mis abuelos terrenales siempre viven y los amo montones, son idólatras, ni hablan inglés y necesito guía espiritual y además pocas veces tengo la oportunidad de hablar con ellos. Yo necesito, en mi cultura, es muy importante tener
abuelos y sabiduría. Por favor, quiero que sean mis abuelos hasta el día de hoy. Nos llama abuelos. Eso hace muchos años. Y por eso esta relación familiar, comenzando con Dios mismo, como nuestro Padre Celestial, es algo tan importante. Y pregunto si acudimos a Dios en oración con la esperanza de convencerle de alguna necesidad, o si estamos aprendiendo lo que es entender que es nuestro Padre. Y si lo entendemos como niños, si estamos creciendo para lograr alguna madurez, para aceptar también responsabilidad. Porque a veces, como les dije, el Señor quiere usarnos a nosotros como la respuesta a nuestra propia oración. Tantas preguntas aquí en este pasaje, pero quizá lo más importante es seguir creciendo en esta relación con el Padre Celestial. Esta es la técnica más importante, se puede decir, de lo que es la oración. O sea, no es la posición del cuerpo, no las palabras que usamos. Lo más importante de todo es entender quién es Él y quiénes somos nosotros en esta relación. Padre Santo, gracias por este pasaje tan bello, tan importante para nosotros, para aprender quién eres y esta relación familiar que tenemos, entender que tú eres nuestro Padre Celestial y, Señor, perdónanos las muchas veces cuando te acercamos como si fueras una fuerza cósmica nada más. Te suplico, Señor, que podamos todos nosotros seguir creciendo, madurando y entendiendo cada día mejor el poder, el gran privilegio de lo que es la oración. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.